Durante esta lección se abordarán las normas que regulan los textiles destinados a niños y en concreto las prendas infantiles, unas de las más vendidas por Internet. También se tratará la información que debe estar disponible para el consumidor en el momento de la compra. La seguridad de las prendas infantiles se encuentra actualmente regulada por la siguiente legislación europea: la Directiva 2001 del 95 sobre seguridad general de productos, el Reglamento REACH sobre control de sustancias y materias químicas, la Regulación 1907 en cuanto a composición de textiles, la norma en ISO 3758 para el código de lavado y tratamiento que deben de tener las prendas, la norma 14.682 para los cordones en prendas infantiles y la norma en 14.878, en la que se comprueba, se regulan aquellos aspectos de inflamabilidad que deben de reunir las prendas infantiles destinadas para dormir. En el momento de la compra, el consumidor debe de tener siempre disponible la composición de las fibras textiles que componen la prenda, en aquellos idiomas en donde se vaya a vender la prenda. Esta información debe de estar disponible incluso aunque la venta se realice mediante medios electrónicos. Otro aspecto, otra simbología que también se pueden incluir en las prendas son unos iconos en cuanto a los símbolos de lavado, secado, planchado, blanqueamiento y conservación textil por parte de un profesional. Estos símbolos están recogidos en la norma en ISO 3758, que realmente no es de obligado cumplimiento, ya que la propiedad intelectual de estos símbolos pertenece a Ginetex, por lo que en algunos países, para poder utilizar estos símbolos, debe realizarse previa autorización de esta entidad. Por otra parte, cuando el consumidor vaya a realizar la compra, debe de observar algunos aspectos que puede tener la prenda, como es el caso de que incorporen cordones. Los cordones se encuentran regulados en la norma en 14.682, en la que, según la edad a la que vaya destinada la prenda y según el tipo de cordón que presente la misma, estos deben de reunir una serie de requisitos. Se recomienda que en el caso de que las prendas vayan destinadas a niños muy pequeños, no incluyan ningún cordón en la zona del cuello. También hay que prestar atención a los cordones que se encuentran en la altura de la cintura, que no deben de ser especialmente largos. Y tampoco debe de haber cordones en la parte inferior de la entrepierna, cordones libres o sueltos. También es de especial importancia que los cordones no estén deshilachados ni presenten adornos tridimensionales. Con todo ello se pretende que las prendas no tengan cordones peligrosos que pueden causar la asfixia del niño. No hay requisitos específicos en cuanto a inflamabilidad, salvo en el caso de las prendas de dormir, que están reguladas por la norma en 14.078. En estos casos, los pijamas deben de reunir una serie de características en cuanto a su diseño, es decir, los pijamas no deben de ser excesivamente holgados, de modo de que en caso de que prendan, la velocidad de llama sea lo menor posible. En algunos casos, el consumidor puede encontrarse una advertencia en color rojo advirtiendo de que la prenda debe mantenerse lejos del fuego. Esto no es obligatorio incluirlo, pero sí que es muy recomendable. También pueden incluir en los pijamas una indicación sobre el tipo de tejido del que está compuesto el pijama, como puede ser A, B o C. En estos casos siempre se recomienda que el consumidor adquiera pijamas de tipo A. Por tanto, recordamos que la legislación europea obliga a que la composición de las fibras en los productos textiles aparezca antes de formalizar la compra online.